Bueno, ahí está. Bueno, vamos a tratar de ponernos siempre puntuales y esas cosas. Eh, nada. La idea de hoy es seguir con cinemática, la clase anterior que vimos. Toda la generalidad de cinemática, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo que hicimos la semana pasada, planteamos repaso de vectores y obtuvimos las ecuaciones más generales posibles cinemáticas. Es decir, nosotros son las ecuaciones que nos permiten describir el movimiento de una partícula, donde por partícula entendemos a cualquier objeto que lo podemos modelizar como un punto. En realidad, la modelización de una partícula es un poquito más extensa porque es un punto que no tiene volumen, pero tiene masa. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver cómo se mueve ese punto. Ese punto puede ser desde un tren hasta una mosca y lo modelizamos de alguna manera y que tratamos de escribir algunos tipos de movimiento. En particular hoy lo que vamos a ver es, les comparto la pantalla, esperen que agrego los que llevan recién. Lo que vamos a ver hoy en particular es movimiento en una dimensión. Es decir, vamos a reducir el caso, ¿sí? Vamos a estudiar cómo se mueven los objetos, pero a lo largo de un solo eje. En particular, nosotros podemos decir, bueno, pongo un sistema de referencia arbitrario, si voy a estudiar un objeto, se mueve a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y, a lo largo del eje Z. ¿Sí? Cuando digo una cosa como esa, lo que estoy diciendo, analizar el movimiento en una sola dimensión, estoy diciendo que R de t en realidad va a ser una X de t, versor Y nada más, o R de t va a ser una Y de t, versor J, o la posición como función del tiempo va a ser un Z de t, versor K. A eso me refiero con el movimiento en una sola dimensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Qué les parece? Entonces, vamos a describir. Un objeto se mueve a lo largo de un eje. Siempre vamos a poner un sistema de referencia para que me sea más amigable. En general, nosotros estamos muy acostumbrados que todos los problemas que describimos son en una sola dimensión. ¿Sí? En la mayoría de los problemas describimos un objeto en una sola dimensión. La clase que viene vamos a practicar o describir casos particulares cuando el movimiento del objeto son dos dimensiones. Pero por ahora nos vamos a, fíjense, pongo RT igual a un X de t, o, voy a poner uno chiquitito acá, o RT es igual a un Y de t en J, o RT es un Z de t en K. ¿Sí? Movimiento en una sola dimensión. Vamos a tratar, básicamente lo que estamos diciendo es un movimiento rectilíneo. ¿Sí? Nos estamos moviendo a lo largo de una recta, que siempre nos conviene poner esa recta a la dirección del movimiento paralela a algún eje, para que sea más fácil de describir. ¿Sí? Entonces, dentro de esto, de estas limitaciones en de la descripción que vamos a hacer, vamos a tener tres tipos, o vamos a intentar describir tres tipos de movimientos. ¿Sí? Vamos a limitar a tres casos posibles. El primer caso, ¿sí? Cuando el objeto no se mueve. Parece una pavada, pero si el objeto no se mueve, supongan que pongo un sistema de referencia en el plano y me interesa lo que pasa en el eje X nomás. Y el objeto, pues una persona, está en una posición XC. ¿Sí? Y transcurre el tiempo y el objeto sigue en esa posición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en el caso este, que el objeto no se mueve a medida que cambia el tiempo y permanece en una posición fija, yo lo podría escribir, si quieren, la posición
RT es un X0 versor Y, con indicación que X0, qué lindo, con la condición de que X0 es una constante, o sea que no cambia con el tiempo, o simplemente para nuestro sistema, como estamos en un solo eje, X de t es igual a X0. Esto, si lo dibujo, cuando estoy haciendo la descripción en cinemática, lo que estoy diciendo, para este caso particular, como puse el sistema de referencia a un X0 mayor que 0, me quedaría una cosa así, ¿no? Es decir, en este eje pongo X, esto sería X0, y en este eje T. Es decir, que la posición del objeto, a medida que transcurre el tiempo, ¿qué pasa? Permanece constante. ¿Estamos de acuerdo, Nache? Sofía, ahora veo más caras. No se me aburra, Sofía, recién empezaba. ¿Están de acuerdo con eso? El gráfico y lo que estamos interpretando de la descripción. Claro. El caso más simple posible, es decir, queremos describir cómo cambia la posición con el tiempo de un objeto en una sola dimensión, pero el objeto no se mueve. Entonces la posición es constante a lo largo del tiempo. Si lo gráfico tendría esa forma. ¿Qué otro caso podríamos analizar? Cuando el objeto, ustedes lo vieron con una sigla esto en el colegio, se mueve como con velocidad constante. ¿Sí? Cuando un objeto se mueve con velocidad constante. Pero ustedes en el colegio, los profesores son muy amantes de poner siglas, era movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Los libros tienen muy usada esa nomenclatura, y eso es un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que el objeto, ¿cómo se mueve ahí? Insisto, con velocidad constante. Vamos a suponer que el objeto se mueve con velocidad constante en el eje X. Tengo un sistema de referencia, Y, eje X, y tengo un objeto. Si yo voy a sacar una foto, ¿sí? Si saco una foto a tiempo cero, por ejemplo, veo eso, que es una posición. ¿Sí? Y la velocidad es constante. ¿Entiende lo que digo? Chino básico, no, sí, tal vez. Santiago, Por ahora bien. me alegro por usted que ande bien. Bueno, entonces, lo que queremos es, sabemos que el objeto se va a mover con velocidad constante. Entonces queremos poder reconstruir, o lo que queremos es buscar, predecir cómo es la ecuación que describe la posición como funciona el tiempo. Vamos a suponer, en este caso, que pusimos que el objeto se mueve en el eje X. Me hubiera dado lo mismo que es el eje Y o el eje Z. ¿Sí? Son movimientos rectilíneos y con velocidad constante. ¿Cómo reconstruimos lo que sabemos? Si el objeto en realidad se mueve con velocidad constante, ¿sí? Recuerdo la definición de velocidad. El vector velocidad, que era el cambio de posición en el tiempo, ¿no? Habíamos visto en la clase anterior. Todo lo más general posible, independiente del número de dimensiones que tenga. Como el objeto se mueve en X con una velocidad v0, yo para este caso particular podría escribir v0 es igual a dx a dt, ¿no? ¿Sí o no? ¿Les parece eso? ¿No? Tal vez. ¿Sí? Entonces reconstruimos. Si el objeto se mueve en una dimensión, en este caso X, yo podría haber puesto Y o podría haber puesto Z, ¿sí? De acuerdo al sistema de referencia que elegí, yo podría escribir dx, entonces como habíamos visto el otro día, d0 dt. Esto es lo que se llama separación de variables, ¿no? Entonces hacemos el mismo camino del otro día. Reconstruimos la ecuación.
Para reconstruir la ecuación tengo que integrar de ambos lados. El método de integración, volvemos para atrás, conozco la velocidad, vuelvo para atrás para conocer la posición. Entonces, vamos a suponer que primero fijo estas variables. Voy a integrar entre un t0 y t, ¿no? Un tiempo cero de referencia donde yo apreté mi cronómetro. A un tiempo t0, ¿sí? Que podría ser este, puede ser 0, que es la mayoría de las veces. A un tiempo t0, la posición del objeto la llamamos x0. A un tiempo t, la posición es x. Entonces, para no tener líos con la nomenclatura, pongo de x', dt'. Recuerden que matemáticamente queda muy feo usar la misma letra para la variable de integración que para el límite de integración. De hecho, estrictamente desde el punto de vista matemático es incorrecto, porque una es una variable y otra es un límite, una constante. Entonces está mal matemáticamente usar la misma letra para las dos cosas que significan cosas muy distintas. ¿Sí? Entonces, integramos diferencial de x', ¿qué me queda? X', ¿no? Integrado entre x0 y x. B0 es una constante, sale afuera de la integral, y la integral de diferencial de t', ¿qué me queda? T', integrado entre t0 y t. O sea que esto que escribí acá, reconstruí de alguna manera la ecuación, me queda x, que es una función de t, menos x0, que nosotros escribimos como x al principio, y esto es b0 por t menos t0. O sea que x de t es x0 más b0 por t menos t0. Entonces ahí logramos, para un movimiento de una sola dimensión con velocidad constante, la ecuación que describe la posición como función del tiempo, que es una recta, algo que ya más o menos sabíamos. En general, como arbitrariamente nosotros elegimos el tiempo cero, nosotros tenemos un cronómetro y decimos, empezamos a contar a este instante. Y cuando apretamos el cronómetro, en general, de cero es cero, para ahorrarnos cuentas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? En general, si elijo t0 igual a 0, a tiempo cero el objeto tiene una posición cero, esta ecuación se reduce a algo que tiene esta expresión. X de t es igual a x0 más b0 por t. O sea, que la ecuación que describe la posición como función del tiempo para un objeto que se mueve con velocidad constante, que es una recta. Y depende cómo grafico esa recta, o sea, la ecuación queda completamente determinada cuando conozco quién, x0 y b0, que son las dos constantes que caracterizan el movimiento. ¿Qué forma va a tener? Y depende de los valores de x0 y b0. Pero es una recta, seguro, ¿no? Voy a suponer que mi posición de referencia es un x negativo, entonces va a ser una recta así. Si yo grafico algo así, significa que la posición inicial, que era, de acuerdo a mi sistema de referencia, era un valor negativo. Y tiene pendiente positiva, o sea que si yo grafico algo así, significa que b0 es mayor que 0. ¿Les parece? ¿No les parece eso hasta ahí? Si quiero graficar la otra variable que me describe el movimiento, ¿quién es? La velocidad como función del tiempo, como la velocidad es positiva para este caso, tendría que graficarla así. Les insisto en lo mismo que les decía, que no se maten por copiar, porque tienen el video después para seguirlo. Si quieren copiarlo tranquilamente y detalladamente, lo pueden copiar después. Siempre es preferible que entiendan lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Alguien vio el video de vuelta el otro día? ¿Sí? Tengo dos Sofías. Sofía Mónaco, que dice que sí lo debe ser. ¿Te sirvió repasarlo en el video?
Sí, yo mi metodología de estudio al menos es tipo copiar como una guía de cosas de la clase y más si está grabada, ir copiando más o menos, entonces las cosas que no recuerdo las veo otra vez. Perfecto. Siempre pueden tener la herramienta, una de las ventajas que nos dio la virtualidad, ¿no? Ahora, tener las clases grabadas. Sofía García, que era la que tiene cara que se me está aburriendo ya. 3 clases y ya te me estás aburriendo, Sofía. ¿Entendiste? El otro día usaste el video de vuelta, algo, ¿no? Sí, yo lo miré de vuelta porque también a veces no llego a copiar todo y lo miro de vuelta después. Bueno, igual no pasa nada, no es grave tener que mirar de vuelta. Y más como repaso. Siempre el libro es mejor, de que las pavadas que puedo decir yo, siempre es mejor el libro. Eso está claro. Pero bueno. Bueno, caso uno, el objeto no se mueve. Caso 2, el objeto se mueve con velocidad constante. La tercera opción que me queda, ¿cuál es de las que puedo hacer fácil del movimiento en una sola dimensión? Que la velocidad cambie a lo largo del Bien, tiempo. si tengo un objeto que la velocidad no es constante, ¿sí? Ahí ya me complica un poco más y tengo que retroceder. ¿Sí? Y 2 veces voy a tener que retroceder para reconstruir la ecuación de posición como función de tiempo. Es decir, un objeto que está acelerado. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el tercer caso posible es cuando un objeto se haya acelerado. Entonces, tengo un objeto con aceleración. A, me encuentro con un ADT. ¿Sí? Y en particular, como es el movimiento en una sola dimensión, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que es un ADT versor por ejemplo. ¿No? Yo quiero que se queden con la idea, con el concepto. No aprendimos nada nuevo, lo que pasa es que estamos reduciendo a una sola dimensión. Pero a mí me gusta que reconstruyan todo, que sepan de dónde sale siempre. Acordarse de memoria no tiene mucho sentido. Si no, no. Somos alguien que repite cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, si la aceleración es una función del tiempo, en este caso voy a suponer que es en el eje X la aceleración, ¿sí? Tengo que volver para atrás. Entonces, si la aceleración se definía, la aceleración instantánea, AdT, como la derivada de la posición con función del tiempo, entonces la aceleración como función del tiempo, en este caso va a ser en X, yo la podría escribir, uy, la derivada segunda, perdón, vamos a cambiar un poquito acá, si no la escribí feo. Voy a borrar, así la escribo un poquito más. La derivada segunda de R con respecto a T 2 veces, o la derivada de la velocidad instantánea con respecto al tiempo. En este caso, como la aceleración es en X, a de t en X, que le ponemos un X ahí, sería la derivada de la velocidad instantánea en X con respecto a t. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Manuel se convence con eso? Buenísimo. Nada, de vuelta, siempre el mismo método. Vuelvo para atrás, si quiero reconstruir la ecuación de posición con función de tiempo, ¿qué tengo que hacer? Una vez integrar para obtener la velocidad como función de tiempo y después integrar la velocidad para obtener ¿qué? La posición como función del tiempo. Pero para eso necesito conocer cómo es A como función del tiempo, la expresión concreta, la función de A en términos de t. O sea, yo acá tendría que escribir derivada de b en x, sería A de x diferencial de t, y A es una función de t, y lo que tengo que hacer es lo mismo de siempre, integrar de ambos lados. A mí me gusta, antes de poner los límites de integración, me gusta que entiendan las condiciones del problema. La variable independiente, ¿quién es acá? En términos de matemática. ¿Quién es la variable independiente? La aceleración, No, El tiempo. el tiempo. Bien, Kimei. Entonces, la variable independiente es el tiempo. Y para cada tiempo voy a tener una posición, una velocidad y una aceleración.
pero la variable independiente es el tiempo. Por eso yo me tomo la costumbre de marcar primero la integral en t y después las variables anexadas a ese tiempo. Es decir, por ejemplo, si yo acá lo escribo, que voy a integrar entre 0 y t un diferencial de t' y a de t', a un t0 voy a encontrar una ¿qué? Una b0. Y a un tiempo t voy a encontrar ¿qué? Una velocidad b. ¿Sí? Entonces, de la manera más general posible, puedo escribir b de t menos b0, que es la velocidad a tiempo cero, es la integral entre t0 y t, en este caso, como supuse, la aceleración era en x, a de t' diferencial de t'. ¿Se entiende lo que digo? Necesito que me sean sinceros, por eso quiero verles las caras, a ver si están muy perdidos, no están perdidos, no entienden un carajo. ¿Sí o no? ¿Se entiende cómo estamos reconstruyendo la ecuación? Buenísimo. Sí, se Entonces, entiende. la expresión más general posible para este caso, para un movimiento acelerado, es que voy a obtener una velocidad, una v de t, que es ¿quién? B0 más la integral de T0t de a de x, t' diferencial de t'. Ahora, si no conozco la forma de a de t, no voy a poder integrar nada, no puedo seguir avanzando. Necesito la expresión como función de ¿quién? De la aceleración como función del tiempo. Entonces, vamos a analizar el caso más sencillo posible que tenemos a mano. De todos los casos posibles, ¿qué es? Que a de x de t sea a 0. ¿Sí? Donde A0 es una constante, y voy a decir que es una constante mayor que 0, solamente para simplificar. Pero esa constante puede ser tanto positiva como negativa. ¿Está? Eso es un movimiento con aceleración constante, es decir, que la velocidad cambia con el tiempo de manera constante. ¿Sí? ¿Estamos o no? Más o menos la idea. Estamos simplificando, reduciendo el caso para estudiar a un caso sencillo, un movimiento con aceleración constante. Si el movimiento es con aceleración constante, yo obtengo que v de t, que es una velocidad en x, es la velocidad inicial en x. Yo voy a poder escribir esto, y vamos a suponer también, para que las cuentas sean un poquito más amigables, que t0 es 0. Que me queda más la integral entre 0 y t de a0 diferencial de t'. O sea que esto que me queda, b0x más, que es la aceleración, que es una constante, lo saco afuera de la integral. ¿Y qué me queda? La integral de diferencial de t'. La integral de diferencial de t', ¿quién es? T', en este caso, con todas las simplificaciones que le propusimos, entre 0 y t. O sea que para un movimiento con aceleración constante, la velocidad como función del tiempo, ya no le pongo x, va a ser la velocidad inicial en ese eje más la aceleración por el tiempo. Si yo quisiese graficar esto, ¿sí? Lo que vi hasta ahora, lo que aprendí para este caso particular es aceleración como función del tiempo y velocidad como función del tiempo en una sola dimensión. Supuse que la aceleración era mayor que 0. Vamos a volver un poquito atrás. Hacemos el dibujito un poquito mejor. O sea que veo algo así. Y la velocidad depende de la velocidad inicial. Vamos a suponer que la velocidad inicial es positiva. Entonces la velocidad como función del tiempo es una recta. Esto es A0. Esto es B0, porque estoy suponiendo que B0 es mayor que 0, y si miro la ecuación de la recta, que es esta que me quedo acá, lo que estoy diciendo es que la pendiente de esta recta coincide con el valor de la aceleración. Cuando grafico para el movimiento en una sola dimensión de un movimiento acelerado
y con aceleración constante, la pendiente de la recta que me representa la velocidad como función del tiempo, ¿quién es? La aceleración. ¿Sí? Entonces ahí para este caso particular logré reconstruir que cómo es que la velocidad como función del tiempo. Pero siempre a mí me interesa describir cómo cambia la posición como función del tiempo. ¿O no? ¿Sí? Entonces todavía tengo que hacer un pasito más. Sabiendo eso, y sabiendo que esa es la expresión que me quedó para la velocidad como función del tiempo, digo, este es el movimiento de una sola dimensión. Para este caso particular, entonces, donde la aceleración es constante, yo sé que la definición de velocidad, que es la velocidad como función del tiempo, movimiento de una sola dimensión, en este caso, es de x a de t, lo mismo que hicimos hoy, ¿o no? Entonces separo variables, como siempre, diferencial de x, que es b de t diferencial de t. Integro de ambos lados, ¿no? Si quiero obtener la posición como función del tiempo, tengo que integrar de ambos lados. Ustedes me dicen si voy muy rápido, ya suelo hablar rápido. No, tal vez. Juan, voy muy rápido. ¿No? Básicamente, Bien. Bueno, gracias. Vamos rumbeando entonces. ¿Entre qué y qué tengo que integrar? Voy a integrar la posición, me tengo que fijar el tiempo. Voy a integrar t' para no hacer lío. Voy a integrar entre 0 y t, porque ya habíamos propuesto el caso S. Voy a integrar entre 0 y t a t'. A tiempo 0 el objeto va a estar en la posición x0 y a tiempo t va a estar en la posición x. Si integro, esto me queda, esto diferencial de x', ajá. La integral de diferencial de x' es x', integrado entre x0 y x. ¿Y esto es qué? La integral de b de t. ¿Pero b de t quién era? Una recta para este caso. b0 más a0 por t. Y yo tendría que reemplazar esto como b0 más a0 por t', diferencial de t', integrado entre 0 y t. Esto ya saben ustedes, recontra saben matemáticas, se aprobaron honrosamente, o sea que esto es x menos x0, ¿no? Es x menos x0, o no honrosamente, pero aprobaron, no sé. ¿Y esto qué me queda? La integral de b0 diferencial de t, ¿o no? ¿Están todos de acuerdo? ¿Lo pueden hacer así mentalmente de un paso o necesitan distribuir y hacer todo el desarrollo para acordarse bien? Si yo distribuyo y hago la integral bien, esto me queda b0 que sale afuera de la integral porque es una constante, la integral entre 0 y t de diferencial de t' más a0 que es constante, a0, la integral entre 0 y t de t' diferencial de t'. Matemáticamente tendría que hacer todos esos pasos, ¿o no? Para que quede elegantemente escrito. O sea que x, que es una función de t en realidad, la posición final es una función de t, la posición inicial, más b0, y esto que me queda, t', la integral entre 0 y t, más a0, la integral de t' me queda t' al cuadrado sobre 2 integrado entre 0 y t. O sea que finalmente la ecuación de posición como función del tiempo, x de t, ¿quién es? x0 más b0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea que para un objeto que se mueve con aceleración constante, la velocidad como función del tiempo es una recta, cuya pendiente es la aceleración,
Y la posición como función del tiempo, que yo la llamé X, pero podría haber elegido cualquier eje, la posición como función del tiempo, ¿cómo me queda? Exponencial. No, una cuadrática. O sea, me refiero a que el crecimiento es exponencial. Bueno, lo que pasa es que no digas exponencial, está bien, yo entiendo lo que quieres decir, pero cuando te referís a un término así, o sea, no es desde el punto de vista más de un polinomio, que es un exponente, sino uno tiene que decir que es una función cuadrática, cúbica, ¿sí? O el grado del exponente. En general, cuando en matemática decís exponencial es porque es e a la algo, o x a la algo. Claro. Sí, sí, está bien. Entonces Sí, te sí. conviene, por una cuestión de ponerse en común, un lenguaje en común para que no tengas problemas, es decir eso. Entonces, esto es la posición. Uy, que me olvidé sacar el ganchito este. Esto es la posición como función del tiempo hacia una cuadrática. Y va a depender de la posición inicial, o sea, la ecuación de posición como función del tiempo queda totalmente determinada cuando conoces las tres constantes, conoces x0, b0 y a0. O sea, cuando en una problemática te dicen determine la ecuación de posición como función del tiempo, es decir, necesito conocer todas las constantes que me caracterizan la ecuación. Entonces ahí tengo descrito el movimiento de manera completa. Es decir, si es un movimiento con aceleración constante, necesito conocer x0, b0 y e0 en una sola dimensión. Si yo tengo esas tres constantes, listo. Entonces esto puede ser una parábola, vaya uno a saber, ¿no? Es decir, bueno, tengo una ecuación, puede ser una cosa así. Hay infinitas palabras, parábolas porque dependen de los valores de esas tres constantes. Si yo grafico algo así, esta parábola, un mínimo acá, esto sería x0, y me está diciendo que a0 es mayor que 0. ¿O no? Porque el término cuadrático es positivo, porque la parábola sale hacia arriba. Eso significa que la aceleración, que es un medio de la aceleración, que es el término, la constante que acompaña el término cuadrático, es positivo. Entonces sale hacia arriba. Si la aceleración fuese negativa, ¿qué pasa? La parábola tendría que ser alas hacia abajo. ¿Está? ¿Sí? Bueno, con eso cubrimos los tres casos posibles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora vamos a ver un ejemplo entonces. Ahora vamos a ver casos particulares o ejemplos. ¿Sí? Entonces vamos a un ejemplo que yo se los propongo, se los dejo pensar un minutito y ustedes me dicen qué onda. A ver si lo entienden. Eh, ejemplo uno, se los dejo pensar un chiquitito. Yo digo, se los, se los dicto, ¿sí? Tranquilo, así lo pueden pensar. Un cuerpo se mueve a lo largo de una recta de acuerdo a la siguiente expresión. B de x de t, t cubo, más 4t cuadrado, más 2. Nosotros ponemos unos paréntesis, acá ponemos metros por segundo, para decir que esto todo se mide en metros por segundo, para definir las constantes que acompañan al tiempo que tengan las unidades adecuadas. Por ejemplo, acá es 1 por t cubo. Ese 1, ¿qué va a ser? 1 metro sobre segundos a la cuarta, para que cuando multiplique por t al cubo me quede metros sobre segundo. El 4, que acompaña a t cuadrado, ese 4 que va a tener unidades de metros sobre segundo al cubo, para que cuando multiplique por t cuadrado me quede en metros por segundo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces las unidades tienen que ser acordes, las constantes tienen que tener las unidades tal que me den al final en metros por segundo. Entonces, esa es la ecuación que describe el movimiento de un objeto que lo hace a lo largo del eje X, un movimiento rectilíneo. ¿Cómo sigue el enunciado? Si a t igual a 2 segundos, la posición, o sea, x de t igual a 2 segundos, es igual a 4 metros, encontrar, ¿sí?
la expresión para la posición como función del tiempo y la aceleración para x de t y a de t. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿No? Bueno, les doy 4 minutos para pensarlo, así me cuentan. ¿Sí? Piensen un poquito e intenten hacerlo.
Bueno, a ver. ¿Se les ocurrió algo? ¿Cómo hacemos? Tenemos la velocidad, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Tenemos la velocidad como función del tiempo. Y queremos conocer la posición. Es un movimiento en una sola dimensión, me dice el problema, entonces ¿qué hago? Estoy suponiendo, como me dice Bx, que se mueve en X, yo podría escribir que Bx, la velocidad instantánea como función de t, es ¿quién? De X a de t, donde X es una función del tiempo, ¿o no? De vuelta, hago lo que los matemáticos llaman separación de variables, de X de t es Bx de t diferencial de t. Integro a ambos lados, integral de diferencial de X de t, la integral de Bx de t. Si quiero dejar esto bien armadito, tengo que integrar, pero tengo la suerte que para definir los límites de integración el problema me dice, a tiempo igual a 2 segundos está en 4 metros. Pero me da la condición inicial del problema, que tenés medida. A t igual a 2, la posición es 4. Esto significa que yo tendría que integrar acá poniendo a t igual a 2, voy a tener de t', voy a integrar entre 2 y un t cualquiera. ¿Sí? Y x la voy a integrar la posición a tiempo igual a 2, la posición ¿cuánto es? 4 metros, ¿o no? Me tiene que coincidir tiempo inicial con posición inicial. Tiempo final, que es un tiempo cualquiera, y la posición final, que es una x. Entonces, la integral de diferencial de x' es x', integrado entre 4 y x, donde 4 metros sería esto, y b de x, la tengo, no la reemplacé todavía, es ¿cuánto? T cubo más 4t cuadrado, ¿no? Esto me da la integral entre 2 y t de, dijimos, t cubo, t' cubo, más 4 t' al cuadrado, más 2 diferencial de t'. ¿Están de acuerdo con eso? Esto me queda x de t menos 4 metros, posición inicial menos posición final, y acá tengo que integrar t' de t' cubo, ¿qué me queda? La integral de esto. T' a la cuarta sobre 4, ¿no? Más 4, t' al cuadrado, son polinomios, así que son bastante amigables para integrar. T' al cuadrado es t' sobre 3, más 2 t'. De acuerdo a las reglas de Barro, la función que se porta bien, esto me queda 2t. O sea que la posición como función del tiempo, x de t, me queda 4 metros más, reemplazo con todo el extremo superior, ¿no? T', o sea, es t cuarta sobre 4, más 4 tercios de t cubo, más 2t menos, esto evaluado en el extremo inferior, es 2 a la cuarta, 16, ¿no? Evalúo primero. 2 a la cuarta, 16, dividido 4, 4. O sea que me queda menos 4. Evalúo t cubo, 2 al cubo es 8. Por 4, 32. 32 tercios, ¿no? 32 tercios, ¿no? 32 tercios, 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 32
Esto, pero no pusimos las unidades, esto metro. Si no, podemos dejar y poner las unidades afuera para que quede un poquito más elegante. Así no hacemos tanto lío de unidades. Entonces sigamos evaluando. 2, ya evalué en t cubo. Y acá 2 por 2 es 4, que es menos 4. Todo esto en metros. O sea que x de t, la posición con función del tiempo, ya la tenemos determinada, pero a mí me gusta escribirlo de manera ordenada. T4 con este 4 lo voy a poder simplificar. Si no hice mal las cuentas, 32 tercios menos 4 es menos 44 tercios. Todo eso, y yo lo voy a escribir de manera ordenada, insisto con eso. Entonces esto me queda t cuarta a la 4, perdón, t cuarta sobre 4, más 4 tercios de t cubo, más 2t, menos 44 tercios. Todo esto medido en metros. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Un caso lo más general posible. Y si yo quisiera determinar, ya determiné la posición como función del tiempo, que es una función cuarta, horrible, que no la vamos a graficar. Ahora, si yo quisiera graficar o determinar la aceleración, que es parte del problema, como función del tiempo, la expresión me pide nomás, la expresión de la aceleración instantánea, la aceleración como función del tiempo, A de t, ¿qué es? Ni más ni menos que la derivada de b de t con respecto a t, ¿o no? ¿Sí? O sea que lo único que tengo que hacer es derivar la velocidad como función del tiempo. Entonces derivo este polinomio. T cubo derivado, ¿qué me queda? 3t cuadrado más la derivada de 4t cuadrado, que es 8t, y la derivada de la constante que me da 0. Todo esto tiene que estar medido en metros sobre segundos cuadrados. Entonces ahí me quedó la expresión para, ¿sí?, para la aceleración como función del tiempo. ¿Se entiende eso o no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hoy vamos a hacer varios problemitas. Vamos a tratar de entender la idea con problemas en particular. Esto van a ser dos problemitas que se los digo yo. Y después, son tres problemitas, después ya les copio el enunciado, me parecía más amigable. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver dos o tres ejemplos rápidos. Ya las cuentas las hicimos, pero vamos a pensar. Se los dicto así queda grabado por las dudas y igual anotamos lo más importante. ¿Les parece? Entonces, una motocicleta se mueve a lo largo de una ruta, acelerando de manera constante durante 30 segundos. O sea, repito, un motociclista se mueve a lo largo de una ruta rectilínea, vamos a representarlo así, ¿sí?, acelerando de manera constante, vamos a decir que la aceleración es constante y vale 2 metros por segundo cuadrado, durante 30 segundos. El intervalo de tiempo durante el cual acelera son 30 segundos. Ese motociclista, y lo hace en un movimiento rectilíneo, ¿sí?, en un movimiento rectilíneo. Si partió desde el reposo, ¿no? Si partió desde el reposo en una estación de servicio, ¿qué velocidad alcanza a los 30 segundos?
cuánto se alejó de la estación de servicio a los 30 segundos, en esos 30 segundos. ¿Se entienden las inquietudes? ¿Sí? Vamos a suponer, nuestro objeto es el motociclista, que se mueve obviamente en una moto. Vamos a suponer que ponemos el sistema de referencia para agregar la información en el gráfico. Ponemos el sistema de referencia donde está la estación de servicio. Esta es nuestra estación de servicio. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra estación de servicio. ¿Está? Esta es la foto a tiempo cero. A tiempo cero, porque se partió del reposo, de 0 igual a 0, ¿sí? Me dice que partió a tiempo cero, partió desde el reposo y se empezó a mover con aceleración constante. O sea que a tiempo cero la velocidad, ¿cuánto vale? Dice que partió del reposo. 0. T de T0 vale 0. Eso es todo lo que sé. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Hasta ahí, de la idea del problema. Es un movimiento con aceleración constante. Entonces, no vamos a hacer todas las cuentas vueltas porque las hicimos recién. No vale, no tiene sentido. Vamos a escribir la idea. Después, si quieren, las hacen para practicar, pero las hicimos recién las cuentas. Entonces, lo que tenemos es la aceleración, si queremos pensarlo un poquito como función del tiempo, es que la derivada de la velocidad en x de t versus y. ¿O no? Y esto es como constante. ¿Sí? O sea que yo podría escribir que a dx es la derivada de bx a dt. ¿Sí o no? Por favor, díganme que están convencidos de lo que estoy diciendo, que no les resulta algo grotesco, que no entienden nada, que no casan un fútbol. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o nada, un carajo? Sí, se entiende. Sí, sí. Bien, Sí, se esta entiende. cuenta la hicimos recién. Si a es constante integrábamos, ¿qué me daba? Que la velocidad como función del tiempo era que separábamos variables, hacíamos todas las cuentas que hicimos recién, me daba, para este caso particular, que la velocidad como función del tiempo, ¿quién era? Una v cero más la aceleración a tiempo cero por T, la aceleración constante de este momento. Hicimos, estrictamente recién hicimos las cuentas para ese caso, ¿o no? Entonces ahora reemplazamos con lo que conocemos para describir este problema. Para este problema es parte del reposo. Si parte del reposo, la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. Y acá supusimos que T0 vale 0, por eso escribimos T. Y la aceleración es constante, ¿cuánto vale? 2 metros sobre segundo cuadrado. O sea que, en particular, ajustando los datos a nuestro problema en particular, me queda que la velocidad con función del tiempo la puedo escribir como ¿quién? Como 2 metros sobre segundos cuadrados por T. Es una ecuación lineal, es una recta. Si yo tuviese que graficarla, es una recta. Uy, qué fiero me salió. ¿Sí? La velocidad como función de tiempo, cuya pendiente vale ¿cuánto? 2. 2. Y es una recta que parte del origen, ¿no? Entonces, P en función de T es una recta. Y la pendiente de esta recta vale 2. Y sale desde el origen, ¿por qué? Porque a tiempo cero, la posición es 0. Y la velocidad vale 0, en este caso en particular. La posición no me importa, pero bueno,
Justo acá coincidió que la posición inicial es 0 y la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. ¿Se entiende? Son capaces de reproducir estas cuentas para llegar acá. Tarea, hacer estas cuentas cuando lo practicamos. Hasta que nos queden grabadas en el cerebro. ¿Sí? ¿Estamos? Las hicimos recién, por eso las tienen en cuarto mano, no las vamos a volver a reproducir. Pero ustedes sí las tienen que hacer para practicar en su casa hasta que les quede bien incorporados. No tengan dudas. Si conozco, ya tengo la asociación, conozco la velocidad, el paso siguiente, ¿qué es? Sigo laburando y digo, bueno, pero si quiero la posición como función del tiempo, yo tengo que recordar que b de t es que dx a de t, ¿o no? ¿O no? ¿Están de acuerdo, no? ¿Qué les parece? Ahora, como b de x, ¿qué hago? Hago las cuentitas de vuelta, tarea, hacer las cuentas. Si b de x, esto es lo que estoy diciendo, que b de x es a0 por t es igual a dx a de t, ¿no? ¿Sí? Integro, hago todas las cuentitas, ¿y qué me queda? Habíamos visto que para una aceleración constante, x de t me quedaba de la manera más general posible, que era x0 más d0 por t más un medio de la sección por tiempo al cuadrado. Lo hicimos recién la cuenta, ¿o no? Ahora justo el problema. A tiempo cero la velocidad vale cero. Partida del reposo. Hay que prestar mucha atención al lenguaje. Parte del reposo. Y puse arbitrariamente mi sistema de referencia en la estación de servicio. O sea que la posición inicial valía cero. ¿Sí o no? Entonces, la ecuación de posición como función del tiempo me queda es un medio de A0, digo A0 o A por t cuadrado. Para este caso particular es un medio de la aceleración que es 2 metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado. O sea que x de t es t cuadrado medido en metros. ¿No? O sea que es una parábola hermosa si yo tuviese que dibujarla. La posición como función del tiempo ¿sí? La posición como función del tiempo que es una parábola. ¿De dónde parte esa parábola? Del origen, Del origen. ¿Sí? ¿Es alas hacia arriba o hacia abajo? hacia arriba. Es simétrica, así que el mínimo lo tienen a cero, o sea que hace una cosa así, ¿o no? Me pregunta el ejercicio, ¿a dónde llega a los 30 segundos? X de 30 me queda ¿qué? 30 al cuadrado en metros. Esto me da 900. O sea que si yo grafico el punto que tengo ahí, que al tiempo igual a 30 segundos, la posición es 900, si lo escribimos así, metros dividido segundos. ¿Tiene sentido que este objeto
aumente la velocidad siempre, ¿sí? O puedo aumentar la velocidad de manera desmedida siempre, la moto puede aumentar la velocidad hasta donde quiere, suponiendo que se mueve con una aceleración constante. Y no. No, sentido común nos dice que no. Y las motos GP nos dicen que no. ¿Saben cuánto es la velocidad máxima de una moto? Lo estoy buscando para ver cuánto alcanzaba en un problema. Para que les plantee esa inquietud. Una moto GP 362 kilómetros por hora. Es el récord. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Veamos otro problemita. Le voy a dar 2 o 3 problemas y después hacemos un descansito, ¿sí? Pero me interesa que planteemos varias situaciones de movimientos en una sola dimensión. Las ecuaciones ya las conocemos, son los 3 casos que analizamos. Las ecuaciones las tenemos, las planteamos teóricamente, entonces vamos a ajustar a distintos problemas. ¿Se entiende ahí? Sofía García, ya se me quiere matar, mira Sofía, está ahí, menos ganas tiene hoy que... ¿Se entiende o no? Sí, Bueno, vamos a hacer un problema con velocidad constante. ¿Sí? Es un problema sencillo, pero les leo el enunciado y después es el último que les leo el enunciado, después los otros se los voy pegando el enunciado para que sea más amigable. Me cambié de opinión mientras estaba planteando la clase y digo, bueno, mejor les pego los gráficos con los enunciados porque si no era horrible. Pero bueno, veamos un tercer ejemplo. Yo se los dicto y ustedes me dicen qué les parece. Se los dicto de un solo tirón. Les voy a dar un consejo para aprender a entender los problemas en física y en matemáticas. En general, creo que en química también es una buena idea. En general, hay gente que sabe de esto y recomienda las problemáticas, cuando uno estudia unas ciencias de estas más rígidas, clásicas, estudiar los enunciados o leer los enunciados 2 veces para entender una problemática. Una primera lectura tiene que ser una lectura completa, es decir, el enunciado completo, ¿sí? Para tener una idea de lo que estoy haciendo. O estoy tratando de entender el problema de manera global. Y la otra lectura uno lo hace entre puntos y puntos, de a párrafos. Y trata de graficar eso para entender lo que está interpretando bien el problema. Siempre que uno pueda, se ayuda con dibujos y anota la información que tiene. Entonces, hacemos el ejercicio para que ustedes les quede y vayan entendiendo lo que digo, así lo practican e intentan hacer. Supongamos que un tren, al pasar por un cruce con una carretera, lo hace con una velocidad constante de 8 metros por segundo y continúa moviéndose así durante 5 minutos. ¿Cuál es la distancia que recorrió en esos 5 minutos a partir del cartel de cruce con la carretera? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ahora vamos a tratar de entender el problema. Primero déjenme dibujar los ejes. Entonces, vamos a suponer que ponemos un sistema de referencia. Si lo conoce el eje Y, el eje X, estamos pensando porque no es fácil dibujar en un plano. Eje X, su movimiento a lo largo del eje X, eje Y. Entonces me dice, supongamos que un tren, al pasar por un cruce con una carretera, lo hace con una velocidad constante de 8 metros por segundo. No hay un punto, pero hay un I, así que vamos a leer hasta ahí, hasta ahí. Entonces, tengo un tren, que es mi objeto que voy a describir. Arbitrariamente puse el cero de mi sistema de referencia en el cruce con la carretera. Y me dice que el tren se mueve con velocidad constante. Voy a suponer que se mueve a lo largo del eje X, y esa velocidad es de 8 metros por segundo. O sea, B, voy a anotar por acá, es constante. Y después dice, y continúa moviéndose así durante 5 minutos. Va a llegar a una posición que desconozco, a una X de 5 minutos. Nosotros el tiempo no lo medimos en minutos, o sea que son una X de 300 segundos. ¿Sí? Que son 5 minutos.
¿Cuál es la distancia que recorrió en esos 5 minutos a partir del cartel? O sea, donde está la barrera, donde se cruza con la ruta, está el cartel, que es donde yo fijé arbitrariamente mi sistema de referencia. ¿Sí o no? ¿Estamos? Vimos recién que si el objeto se mueve con velocidad constante, a partir de la definición de velocidad, como cambio en la posición con respecto al tiempo, en este caso, como v era constante y era en x, significa que dx a dt es igual a b, pero b es constante, ¿no? Entonces, vimos cuando hacíamos la teoría que si despejábamos de acá, lo vimos recién, x como función del tiempo, que era una recta x0 más b por t o b0 es lo mismo. ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende ahí eso? ¿Lo tiene ahí la hojita a mano como para revisar las cuentas que hicimos? ¿Sí? Entonces la ecuación de posición como función del tiempo tiene esa forma. Tarea del hogar, de vuelta. Hagan las cuentas para que les quede la idea. Entonces, si quiero describir la posición del objeto como función del tiempo, lo que tengo que hacer es imponerle las condiciones, ¿no? A tiempo cero, la posición ¿cuánto vale? De acuerdo a donde yo ubiqué el sistema de referencia para describir el problema. Vale 0. 0. Y la velocidad vale 8 metros por segundo. Tenemos que entender que es fundamental. Cuando vamos a describir un problema, lo dijimos en otra clase y lo vamos a seguir repitiendo. Cuando vamos a describir el movimiento de un objeto, necesitamos identificar un sistema de referencia. Siempre vamos a necesitar identificar un sistema de referencia al cual le anexamos ¿qué? Un sistema de coordenadas para poder describir el movimiento. En este caso es nuestro sistema de referencia, el cruce con las vías, y a eso le pusimos un sistema de coordenadas donde coincide el origen de ese sistema de coordenadas con el sistema de referencia, para tener una descripción del problema. Si nosotros no fijamos el sistema de referencia, puede haber una persona que describe el mismo problema de manera correcta, pero con otro sistema de referencia. Viene un chango y me dice, Juancito, y me dice, no Juan Coco, sino otro Juancito, y me dice, yo puse el sistema de referencia 500 metros atrás del cruce con la vía. ¿Está bien o está mal? Está perfecto. Los dos vamos a describir el mismo problema, nada más que usamos distintos sistemas de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo que indicar dónde pongo el sistema de referencia. Lo puse ahí. Entonces, ahora que sé eso, puedo escribir de manera completa que x de t es 8 metros sobre segundos por t. Ya me quedó la ecuación completa. Tengo la descripción de la posición como función del tiempo de manera completa. Ahora, si quiero ver a los 300 segundos, x de 300 segundos es 8 metros sobre segundos por 300 segundos. Esto me da 2.400 metros. O sea que el tren, que se está moviendo a una velocidad de 8 metros por segundo, recorre en esos 5 minutos 2.400 metros. ¿Sí? Después de ahí, ¿qué pasa? No sé. Yo sé que se movió con velocidad constante en esos, ¿sí? 300 segundos o 5 minutos. Puedo describir de manera correcta el movimiento del tren en ese periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, desarrollamos las ecuaciones para las tres posibilidades que tenemos de un movimiento a lo largo de una recta, o sea, en una sola dimensión. Usamos siempre la letra X porque nos es cómodo, pero podríamos tener un movimiento de una dimensión en Y o en Z, me da exactamente lo mismo.
¿sí? Y lo aplicamos para 3 casos. Ahora lo que voy a hacer, le voy a dar 10 minutos de descanso, y en 10 minutos, a rajatabla, volvemos y vamos a ver otros problemitas que quiero que se lleven de hoy. ¿Sí? Vamos a ver bastantes aplicaciones para casos particulares, todos. En realidad, los casos particulares son, nada, velocidad constante o aceleración constante, no hay mucho secreto, más que yo le agregué un problema donde la aceleración no era constante, ¿sí? Esos son un poquito más complejos. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es una pausita de 10 minutos, así... el señor Meet es más molesto para detener una grabación. Bueno, entonces,